Vamos a continuar nuestra reflexión trinitaria. La vez pasada abordábamos el tema de San Basilio, que da un gran aporte a la reflexión trinitaria. Y luego él, políticamente y religiosamente, va a adquirir un papel preponderante dentro del Imperio Romano y por lo tanto dentro de la Iglesia. Con la muerte del emperador Valente, el 9 de agosto del 378, en la guerra de Adrianópolis, ahí, ¿verdad?, va a empezar a haber grandes repercusiones, en donde trae como consecuencia que el emperador Teodosio suba al trono. Y que el emperador Teodosio suba al trono es algo muy significativo porque este emperador es católico. Y por supuesto que Basilio tiene grande amistad con él. Va a ser precisamente esto lo que va a propiciar que se pueda convocar a un concilio para reafirmar la situación referente a la divinidad de Cristo, que era toda la polémica que se venía arrastrando desde Nicea, y por supuesto con una nueva interpretación, que diera un nuevo sentido, que diera un nuevo significado a todo esto, sobre todo tratando de dar una reinterpretación al término homoousios, de otras expresiones nuevas que va a traer precisamente el pensamiento de San Basilio. Y por otro lado, por todas las cosas que también estaban surgiendo, como habíamos visto en nuestro curso pasado. Por un lado venía todo el problema del apolinarismo, decir que Cristo no tenía alma, y también porque en ese tiempo empezaba ya la reflexión sobre el Espíritu Santo. Decíamos que Atanasio ya había hablado un poco sobre la divinidad del Espíritu Santo. Basilio de Cesarea, por supuesto, lo veamos claramente cómo habla de la divinidad del Espíritu Santo. Todo esto para afrontar una herejía que había sucedido en aquel momento, la llamada herejía de los neumatómacos, que negaban totalmente la divinidad del Espíritu Santo. Negaban totalmente esta realidad. Estos neumatómacos serían como una rama del arrianismo, en la que decían, bueno, pues si el Hijo es criatura, pues el Espíritu Santo también es criatura. Incluso algunos lo colocaban como ángel, pero el sentido era ver que el Espíritu Santo no era Dios. Delante de eso, primeramente Atanasio empieza ya a aclarar cosas, y luego Basilio de manera extraordinaria es quien sistematiza todo, como lo vimos la clase pasada. Todo esto pues apuntaba precisamente a ver el desarrollo de un nuevo concilio, que va a ser convocado por el emperador Teodosio, pero que Basilio, si bien es el grande que da este impulso para poder llevar a cabo el concilio de Constantinopla, también hay que ser conscientes que pues Basilio muere un año antes. Por lo tanto, Basilio físicamente no va a estar en este concilio, pero espiritualmente sí, porque tanto su hermano como su amigo Gregorio Nacianceno son los grandes portadores del pensamiento de Basilio y van a colocar ahí justamente el principio fundamental de Basilio. Van a colocar ahí su grande pensamiento, lo que Basilio trata de ver. Y entonces va a venir el concilio de Constantinopla. Y en el concilio de Constantinopla, bueno, se va a defender obviamente la divinidad de Cristo, su humanidad, ¿verdad? Van a decir verdadero Dios y verdadero hombre. Pero la parte que nos importa en este curso del Dios revelado por Cristo es precisamente la parte del Espíritu Santo, que ya da un grande aporte aquí. Ahí en su hoja, que yo les di con sus textos, claramente dice el texto del Concilio de Constantinopla, el pedazo, la parte que habla precisamente sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde dice que creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Una pequeña frase. Entonces, primero que nada, pues el concilio de Constantinopla en primer lugar va a definir la divinidad del Espíritu Santo, que de alguna manera ya la había dicho el concilio de Nicea, como lo habíamos analizado brevemente, ¿no? Hablaban de que creían en el Espíritu Santo. Ahora va a aumentarlo. Creo en el Espíritu Santo, toda la connotación que viene detrás. Por lo tanto, podemos decir que entonces el concilio de Constantinopla viene a traer un complemento al concilio de Nicea, delante de los ataques que estaba recibiendo la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, se habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Entonces, tenemos que analizar aquí varias cosas. En primer lugar, se habla de un calificativo, Espíritu Santo. Esto es bien importante. Demostrar que el Espíritu es santo.
Y hablar que es santo, entonces es un adjetivo fundamental para referir a Dios, porque el único que es santo es Dios. Entonces, que el concilio de Constantinopla esté diciendo, creo en el Espíritu Santo, quiere decir que entonces ya está creyendo precisamente en la divinidad del Espíritu. El Espíritu es santo porque es divino, Espíritu Santo. Toda la palabra santo ya habla de su divinidad. Porque solo Dios es santo, y entonces el Espíritu es santo porque es Dios, finalmente. Entonces, con la palabra santo, ya de entrada está diciendo que el Espíritu pertenece al ámbito divino. Y por lo tanto la iglesia afirmará precisamente su propia santidad en cuanto que está santificada por este Espíritu. Por eso el mismo credo más adelante dice que creo que la iglesia es santa, porque le pertenece a Dios. En el caso del Espíritu es santo porque es Dios, ¿no? Entonces va esta connotación que es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. En segundo lugar, esta idea de la divinidad sigue reforzándose, primero con el adjetivo santo, en segundo lugar con el adjetivo Señor, el título Señor más bien, con el título Señor. Entonces le llaman Señor, que como ustedes recordarán la palabra Señor en griego, Kyrios, es una palabra que solamente se le puede dar a Dios, en la palabra Señor, Kyrios, Señor. Y por lo tanto, así como a Jesús, al Hijo de Dios, se le llama Señor porque es Dios, también el Espíritu Santo recibe este apelativo, Señor. Quiere decir que el Espíritu Santo no está al nivel de las criaturas como tal. No es ni siquiera un ángel, es mucho más que esto, es Dios mismo. Se reafirma con esto el señorío divino del Espíritu. Y luego continúa dándole una característica, Señor y dador de vida. En tercer lugar es dador de vida, es decir, vivificador. Por lo tanto, el Espíritu Santo santifica, claro, y entonces, al mismo tiempo que santifica, es el que da vida, el que da sustento a la realidad. Y entonces, el Espíritu, por un lado, es el que da vida, en el sentido de que llama a la vida, da vida, es dador de vida, y el único que puede dar vida es Dios. Entonces, es otra manera de reafirmar la divinidad del Espíritu Santo, decir que da vida. Y al mismo tiempo que da vida, lo recrea, porque también santifica, es el Espíritu Santo. Entonces, si santifica, significa que es capaz de dar vida, es capaz de dar una recreación nueva por medio de la santidad que él anuncia. En cuarto lugar, podemos ver que dice que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Entonces, aquí utiliza la palabra proceder, que es una palabra que ya había, por ejemplo, Basilio usado en la carta 38, y que entonces podemos ver aquí esto, que procede del Padre y del Hijo. Bueno, del Padre, aquí nada más, lo del Hijo viene de posterior, ¿no? Que procede del Padre. ¿Qué significa que diga que procede? El verbo que está usando aquí, en griego, ¿verdad? Ekopereusdai, ¿qué significa? Proceder. ¿De dónde saca Basilio esta palabra, este verbo, para hablar del Espíritu Santo? Decir proceder. Es una palabra que él está tomando de la Biblia, ¿verdad? Del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, que dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, el cual procede del Padre. Fíjense cómo ya está diciendo aquí el concilio de Constantinopla, que procede, que a su vez es precisamente una palabra que toma Basilio del texto de Juan y la va a utilizar para hablar del Espíritu Santo. Es una palabra que él toma para diferenciarla del Hijo, porque el Hijo es generado, como ya lo hemos analizado en otros momentos, es generado. El Espíritu Santo no es generado, porque si fuera generado sería un segundo hijo. El Espíritu dice procede. Claro que no se va a tomar aquí tanto como un significado técnico como tal, pero es una palabra que ya es importante para distinguirla precisamente de la diferencia con el Hijo. No es generado, él procede. Incluso Gregorio Nacianceno, más adelante, ¿verdad? En sus oraciones, en la 31, él dice claramente, el Espíritu Santo que procede del Padre, y en cuanto que procede de ahí, no es criatura, y en cuanto que no es generado, no es hijo, y en cuanto que es intermediario entre el ingenerado y el generado, es Dios. Entonces, vean cómo esta palabra proceder, aunque no va a tomarse como un término técnico, en un primer instante, como de alguna manera ya lo habíamos visto en el último video, trata de ponerle ya una palabra especial, una palabra exclusiva para referirse al Espíritu Santo, para hablar del Espíritu Santo. El que procede, porque no es generado, por eso dice entonces San Gregorio, el Espíritu Santo que procede del Padre. Entonces, procede del Padre, por lo tanto es divino.
que no procede de ninguna criatura. Entonces, procede del Padre, por lo tanto es divino y no es una criatura. En cuanto que no es generado y por lo tanto no es hijo. El Espíritu Santo no es generado, porque si fuera generado, como habíamos dicho, sería hijo, no es hijo. Procede del Padre. Dice, y en cuanto que es está intermedio entre el ingenerado y el generado, es Dios. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo lo pone como un intermedio entre el creador, el ingenerado, ¿verdad? Entre el ingenerado y el generado, el Hijo. Por lo tanto, está entre los dos. No lo explica obviamente bien, a profundidad, pero ya está dando a entender que pertenece al mundo divino. Por lo tanto, podemos ver claramente cómo ya este término va a empezar a tener clave, ¿no? En el pensamiento de Basilio y de los capadocios para decir que el Espíritu Santo procede, para diferenciarlo del Hijo. El Espíritu procede, el Hijo es generado. Que como decíamos la vez pasada, cuando estamos analizando lo del Espíritu Santo, decimos que después va a agarrar un término técnico, ya más adelante, para decir que es expirado. Pero aquí vean como en el Concilio de Constantinopla apenas está fraguándose todo esto, entonces usan la palabra proceder nada más, para distinguirlo. Y entonces, luego dice el credo, ¿no? En quinto lugar, ¿no? Que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y entonces quiere decir que el Espíritu Santo está en el mismo nivel del Padre y en el mismo nivel del Hijo. Están en los mismos niveles. Por lo tanto es divino. Contra los neumatómacos totalmente, ¿no? Contra los neumatómacos. No es otra cosa sino ir totalmente contra los neumatómacos, que decían que el Espíritu Santo era una criatura. Y finalmente, la última expresión, y que habló por los profetas. Esta es una expresión que toma, claro, el Concilio de Constantinopla, pero es una expresión que no solamente del Concilio de Constantinopla, es una expresión que ya venía desde antes, venía desde la antigüedad. Varios padres de la iglesia, de los padres apostólicos, muchas veces al hablar del Espíritu Santo de manera sencilla, sin hacer una teología del Espíritu Santo, pero refiriéndose a él, hablan de cómo el Espíritu inspiró a los profetas, que los profetas hablaron por el Espíritu. Es una expresión que ya venía dentro de la vida de la iglesia, es una expresión de la vida de la iglesia, es una expresión de la tradición de la iglesia. Y que por lo tanto es una expresión que entonces va a insertar el Concilio de Constantinopla para reafirmar la divinidad. Pero no es una expresión que inventó el Concilio de Constantinopla como tal, es una expresión que va a ser tomada de la tradición misma de la iglesia y que se inserta aquí. Y que evidentemente, como decíamos, va a reafirmar la divinidad, porque quiere decir que entonces los profetas no hablaban por sí mismos, no eran gente muy poderosa, capaz de dar grandes conceptos por sí mismo, no. Si hablaban la palabra de Dios, no era por sus capacidades, sino porque alguien los inspiraba. Y quien los inspiraba era el Espíritu Santo. Y así lo había visto la tradición de la iglesia. Y por lo tanto, el profeta habla palabra de Dios precisamente porque están inspirados por Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Entonces, con esto vuelve a reafirmarse la Trinidad. Entonces podemos ver cómo todo lo que va diciendo el credo sobre el Espíritu Santo, sobre todo son títulos o ideas generales que tratan de reafirmar sobre todo la divinidad del Espíritu Santo. Sin embargo, el Concilio de Constantinopla podemos decir que tiene algunos límites, porque no se dice, por ejemplo, que sea Dios, literalmente no dicen que el Espíritu Santo sea Dios, no lo dice, ¿no? No lo marca, lo dan por entendido con todos los títulos, pero nunca usa la palabra es Dios, ¿no? Nunca lo dice. Tampoco usa la palabra consustancial, nunca dice que que el Espíritu Santo sea consustancial con el Espíritu, eso no lo dice. Eso es otro límite que podemos encontrar nosotros en el Concilio de Constantinopla, que no dice eso. Entonces, por un lado se habla de la divinidad del Espíritu Santo con una serie de títulos y de atributos, pero no dicen literalmente es Dios, ni dicen que es consustancial al Padre o al Hijo, no dice nada de eso. Es la base, claro, los padres capadocios son la base de todo esto que está diciendo, y utilizarán nada más la palabra proceder, como decíamos, ¿no? Para recalcar su eternidad, pero tiene ciertos límites. Entonces podemos ver ahora brevemente un resumen, un pequeño esquema de los grandes puntos que va a aportar precisamente el Concilio de Constantinopla. Muy bien, pues ahí tenemos entonces los puntos claves del Concilio de Constantinopla respecto al Espíritu Santo. En primer lugar, dice que le llaman santo, en el sentido de que pertenece al mundo divino. Segundo lugar, utilizan el título Señor, en griego Kyrios, que es un título reservado solo para Dios, por lo tanto refuerzan ahí nuevamente la divinidad del Espíritu Santo.
En tercer lugar, es dador de vida, vivificador. Y entonces, por lo tanto, también algo que solamente Dios puede dar vida. En cuarto lugar, la expresión que decíamos, procede del Padre, utilizando la palabra ekporeuetai, que quiere decir este proceder. Usando esta palabra, decíamos, no como un término técnico, sino para diferenciarlo del Hijo. En lugar de decir que es generado, es que procede, ¿no? Ekporeuetai, que es justamente la palabra que en ese momento va a utilizar el concilio, que usaban los capadocios para distinguir al Hijo del Espíritu Santo, y que, como decíamos, había sido tomado del Evangelio de Juan. Luego, verá que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, entonces el Espíritu Santo tiene el mismo honor y gloria, y por lo tanto, si el Padre y el Hijo tienen este honor, esta gloria, el Espíritu también, significa que también es Dios, y finalmente que habló por los profetas. Entonces podemos ver que todas estas expresiones que vamos encontrando aquí, lo único que tratan de hacer es reafirmar el misterio del Espíritu Santo en torno a su divinidad, reafirmar la divinidad del Espíritu Santo. No dar una gran explicación en el sentido de una reflexión más profunda sobre el misterio del Espíritu Santo, pero sí están recalcando a todas leguas que el Espíritu Santo pertenece al ámbito divino y que no es como el Hijo, sino que procede, ¿no? Por lo tanto, podemos ver aquí este esquema que es fundamental. Con esto, pues, podemos ver entonces lo básico del concilio de Constantinopla respecto al Espíritu Santo, que es lo que nos interesa, y con eso terminaríamos este apartado que es fundamental para nuestro estudio dentro de la vida trinitaria. Con esto podríamos terminar ya la reflexión del Espíritu Santo y por lo tanto del Hijo, del misterio trinitario en el ámbito griego, y entonces empezar a ver algo del ámbito latino, según el aporte de San Agustín, como lo veremos en el próximo video.